El siguiente poliedro regular que vamos a estudiar es el hexaedro, que nosotros comúnmente conocemos como cubo. El hexaedro o cubo es el poliedro regular que tiene 6 caras cuadradas idénticas. Posee 12 aristas, todas de la misma longitud, que vamos a denominar A. Tiene 6 centros de cara, puesto que tiene 6 caras. Es decir, en cada cara hay un centro que es el producto del corte de 2 diagonales o de las 2 diagonales de esa cara. Como hay 6 caras, pues hay 6 centros de cara. 2 vértices diametralmente opuestos definen una diagonal del sólido. Por ejemplo, A y G definen una diagonal del sólido, al igual que E, C, D, F y B, H. Son 4 diagonales del sólido en total. Es la dimensión mayor que posee un poliedro, un hexaedro. El corte de estas 4 diagonales, por ahora no se están mostrando, luego las veremos cuando hablemos de la sección principal, pero el corte de estas 4 diagonales principales es un punto que está en el interior del cuerpo, del volumen, y que se llama O, centro geométrico del hexaedro. Las aristas que concurren en un vértice, que son 3, en cada vértice concurren 3 aristas, como sabemos, ¿verdad? 3 aristas concurren en el vértice, en cada vértice del cubo o hexaedro, forman entre sí 90 grados. Por supuesto, las 3 caras que convergen en ese vértice forman un triedro trirrectangular, es decir, 3 planos, 3 caras, formando cada una de ellas con respecto al adyacente un ángulo de 90 grados. 2 caras opuestas son paralelas. 2 caras opuestas de nuestro hexaedro son siempre paralelas. Y 2 caras adyacentes, como ya se ha dicho, pues son perpendiculares. Eso es, a grandes rasgos, lo que podemos decir del cubo. Existe paralelismo entre rectas, ¿cómo no? Existe paralelismo entre aristas que están opuestas en una misma cara y aristas que están opuestas, diametralmente opuestas, como por ejemplo la arista BF y la arista DH, son aristas que están opuestas. De hecho, la sección principal en un cubo es la que produce un plano que pasa por 2 aristas diametralmente opuestas. También podemos decir que ese plano pasa por el centro geométrico del hexaedro y por un vértice. De manera que, por ejemplo, y por una arista. Por ejemplo, la arista BF y el centro del tetraedro definen también este mismo plano que produce la sección principal BDHF. Esa sección principal BDHF no es la única, existen 4 secciones principales en total en un cubo, pero por supuesto, como son todas idénticas, pues solamente mostramos una de ellas. Esta sección principal está compuesta por 2 aristas diametralmente opuestas, que son BF y DH, y 2 diagonales de cara. La diagonal de la cara ABCD, BD, y la diagonal de la cara FGH, FH. Por tanto, es un rectángulo, ¿no? Es un rectángulo, y las diagonales de ese rectángulo son 2 diagonales del sólido, o 2 diagonales que también se conocen como diagonales principales del sólido. Allí, las diagonales FD y BH que se muestran en el modelo se cortan en el centro O de nuestro hexaedro o cubo. En el hexaedro o cubo existen además otras secciones muy importantes, como por ejemplo la sección hexagonal regular. Esta sección hexagonal regular de nuestro hexaedro se genera por un plano que pasa por el centro del sólido y que es perpendicular a una de las diagonales del sólido o diagonales principales. En este modelo, el plano verde secciona al cubo produciendo un hexágono regular, este hexágono verde que se está mostrando en el modelo, de tal manera que el plano que produce esa sección pasa por el centro O del sólido y es perpendicular, en este caso, a la diagonal principal o diagonal del sólido FD.
Cada uno, repito, este hexágono es un hexágono regular y sus vértices son puntos medios de arista del hexaedro. Esta es la sección hexagonal regular del hexaedro. También tenemos secciones triangulares equiláteras, como por ejemplo las que producen estos dos planos que son paralelos entre sí y que pasan cada una de ellas por los vértices BGE y ACH, formando triángulos equiláteros idénticos cuyos lados corresponden a diagonales de cara del sólido. Estos dos triángulos están invertidos uno con respecto del otro y tienen una particularidad. Los centros de esos dos triángulos son puntos que se encuentran sobre la diagonal del sólido que es perpendicular a dichos planos. Es decir, la diagonal FD en este dibujo, en este caso, en esta presentación, la diagonal FD es perpendicular a los planos que producen esas secciones triangulares equiláteras. Los centros de dichas secciones dividen a la diagonal del FD en tres partes iguales. Por tanto, podemos decir que las secciones triangulares son producidas por planos que son perpendiculares a una diagonal del sólido, en este caso FD, y que pasan por los puntos ubicados a un tercio de cada uno de los vértices de dicha diagonal. Es decir, este punto está a un tercio de la diagonal del sólido desde F y este punto está a un tercio de la diagonal del sólido desde B. Esos planos, repito, son perpendiculares a esa diagonal y los centros de cara cumplen esa condición de partir en tres segmentos iguales a la diagonal FD. Nuevamente, los lados de esas secciones triangulares corresponden a diagonales de cara del sólido. Bien, vamos a pasar ahora a el procedimiento para construir la sección principal del hexaedro. Lo primero es partir de una longitud A, que es el tamaño que tienen las aristas del sólido. En este caso, la arista del sólido tiene un tamaño de 5 unidades, para luego construir una cara que es cuadrada, por supuesto, a partir de esa arista de longitud A. Una vez que construimos ese cuadrado que representa una cara del sólido, pasamos a determinar una de sus diagonales, obteniéndose así la dimensión DC, diagonal de cara. Luego, prolongamos, por ejemplo, la arista A y sobre ella, a partir de su extremo derecho, por ejemplo, copiamos la diagonal de cara mediante un arco para obtener el punto que se muestra en esta imagen del centro. Luego, con los extremos de la arista que está en la parte derecha de la cara del cubo y el segmento DC que se ha copiado en esta línea horizontal, construimos un rectángulo. Ese rectángulo es la sección principal del cubo, compuesta, como ya se ha dicho, por dos aristas o dos segmentos de longitud igual a una arista y dos segmentos de longitud igual a diagonales de cara. En esa sección principal, una de sus diagonales representa a la diagonal del sólido o diagonal principal. Por supuesto, en la sección principal existen dos diagonales del sólido, como se muestra en el modelo de la derecha, en donde FD y BH son dos diagonales del sólido situadas en una misma sección principal. En el dibujo del centro se ha representado únicamente una de ellas. Y vale la pena resaltar en esa diagonal del sólido o diagonal principal el centro del cuadrado, por donde, recuerden, pasa el plano que produce la sección hexagonal regular y que es perpendicular a la diagonal del sólido, y los puntos que se obtienen de dividir en tres partes iguales a la diagonal del sólido
se obtienen si trazamos desde los extremos, de vértices extremos de la diagonal del sólido, líneas perpendiculares a esa diagonal del sólido. Repito, por los extremos de una de las aristas de la sección principal, trazamos perpendiculares a la diagonal del sólido y de esa forma se obtienen los puntos que dividen en tres partes iguales a la diagonal del sólido. Puntos por donde sabemos, en el espacio, pasan los planos que producen las secciones triangulares equiláteras. Dicho esto, vale la pena pasar ahora a mostrar las diferentes formas en que se pueden proyectar el hexaedro sobre un plano en un sistema cilíndrico ortogonal. Así, por ejemplo, vamos a mostrarlo en el modelo tridimensional de la derecha. Si nosotros logramos hacer que, por ejemplo, una arista del sólido se vea como un punto, entonces lograremos ver dos caras paralelas opuestas, por supuesto, dos caras opuestas del hexaedro confundidas y en verdadera magnitud. Recuerden, si logro ver como un punto una de las aristas, voy a observar el sólido como un cuadrado en verdadera magnitud. Por otra parte, si, por ejemplo, logramos ver a una diagonal de cara como un punto, digamos la diagonal de cara FH, la logramos proyectar como un punto, entonces el resultado será que el sólido se observa como un rectángulo que es exactamente una sección principal en verdadera magnitud. Es decir, y recuérdenlo siempre, si logramos que una diagonal de cara se vea como un punto, entonces obtendremos que el cubo o hexaedro se nos va a proyectar como un rectángulo que corresponde a la verdadera magnitud de una sección principal. Finalmente, si se logra una proyección en la que una de las diagonales del sólido o diagonales principales se proyecte como un punto, lo que vamos a obtener es una proyección cilíndrica ortogonal sobre un plano en la que el sólido se ve como un hexágono regular. Más precisamente se nos va a ver una sección hexagonal regular en verdadera magnitud, y aparte vale la pena mencionar que en esta proyección se pueden ver también en verdadera magnitud dos secciones triangulares equiláteras, puesto que esos planos que la producen son perpendiculares a una diagonal, en este caso la diagonal FD, y como FD se ve como un punto, pues esos planos estarán en verdadera magnitud, al igual que el plano que contiene a la sección hexagonal regular. Con esto culminamos el estudio de los sólidos regulares, puesto que el programa de la asignatura Sistemas de Representación contempla únicamente el trabajo con tetraedros y octaedros. En el libro Generalidades en el estudio de la doble proyección ortogonal, que es de mi autoría, podemos encontrar una descripción y un ejemplo de los tres poliedros regulares restantes para posibles consultas a futuro.